Con la palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Es una práctica humana, es una práctica común. Y de hecho es una práctica sabia porque no todo el mundo la hace. El que al finalizar un año pasemos balance a ese año. Es de sabios analizar y ver el camino que has recorrido. Y en el día de hoy, que es el último domingo de este año, les invito, mis hermanos, a que también nosotros, siendo sabios o imitando a los sabios, pasemos balance a este 2020. Este es un año en donde no podemos meditar mucho en muchas cosas que planificamos y logramos. Porque lo cierto es que este año, que en su número era muy prometedor, muy interesante. Yo recuerdo que desde hace muchísimos años atrás a mí me hicieron una entrevista que me decía ¿cuál es tu visión 2020? Ustedes saben que la visión 2020 es la visión perfecta. Y se usaba este año como referencia para grandes logros porque era el año 2020. Óigame, ¿y cómo nos ha caído el 20? Óigame cómo ha venido este año. En esta evaluación, en este balance, pudiéramos decir muchas cosas de este año. Pero hay una que es el común denominador de todos nosotros. Quizás no habremos conseguido grandes logros, pero sí hemos aprendido. Y yo espero que sí, que hayamos aprendido. Yo espero que sí, que hayamos entendido. Yo espero que sí, que hayamos aprovechado este curso intensivo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la UAS que a veces se daban unos semestres cortos, un semestre de verano, y el contenido de 6 meses se lo pasaban a usted en menos de 2 meses en la universidad, en la UAS. Y este año yo entiendo que ha sido un curso intensivo, yo diría súper intensivo, para enseñarnos. Y de pronto usted pensará, ¿y qué hemos aprendido este año? Y quizás los estudiantes digan, pero este es el año donde más mal nos ha ido con los estudios. Y ok, que pasamos todos, pero ¿aprendimos? Bueno, quizás no aprendimos lo que queríamos aprender. Quizás no aprendimos lo que estaba en nuestros planes aprender, pero de que hemos aprendido el otro lado de la vida, lo hemos aprendido. Y pudiéramos decir como el lado oscuro de la luna. Ustedes saben que la luna tiene un lado que no se ilumina, que no lo vemos. El lado difícil que nos ha tocado aprender. Por tal razón, si nosotros evaluamos este año, nos daremos cuenta que hemos aprendido, hemos podido ver lo solidario que el ser humano puede ser. Hemos aprendido de solidaridad, pero también hemos aprendido de lo poco solidario que el ser humano puede ser también. Hemos visto ese lado oscuro de muchos egoístas que como el virus no les afectaba, ellos se exponían de manera irresponsable y luego eran transmisores irresponsables a aquellos que estaban en condiciones de vulnerabilidad. Eso lo hemos visto
que aunque los años han pasado, aunque el ser humano hoy en día está sumergido inmensamente en mucha tecnología, en mucho conocimiento, hemos visto que el ser humano sigue siendo el mismo egoísta de los años anteriores, de los ancestrales, de los años ancestrales. El ser humano sigue siendo el mismo egoísta. Porque todo el que no se sentía amenazado por el virus, usted lo veía cómo se exponía. Yo veía las entrevistas que le hacían a muchos jóvenes irresponsables. No digo que los jóvenes son irresponsables, ¿entendido? Dije a muchos jóvenes irresponsables, porque hay jóvenes responsables. De hecho, yo creo que la mayoría son responsables. Lo que pasa es que la minoría hace tanto ruido y tanto alarde que cualquiera cree que son la mayoría, pero no es así. Pero sí, aprendimos lo solidario que podemos ser, pero también lo poco solidario que podemos ser. Hemos aprendido que quienes deberían estar más cerca de nosotros emocionalmente son aquellos a quienes se les permitió estar cerca de nosotros físicamente. Debimos aprender que aquellos que tuvimos que compartir juntos el encierro, el confinamiento, el shutdown, como usted quiera llamarle, lo cierto es que tuvimos que estar trancados todo el mundo, como presos. Y solo se nos permitió compartir este encierro con muy pocas personas, con la familia. Y esto debe decirnos quiénes deberían ser los más cercanos, no estoy diciendo los únicos, pero sí los más cercanos en nuestras vidas. Con este 2020 y el encierro que ha representado este año, han habido divorcios, porque se ha evidenciado de que parejas no se soportaban, pero también hay una cantidad masiva, de embarazos. Eso da a entender que habían otros que sí se soportaban y de hecho aprovecharon el tiempo, haciendo algo útil para el mundo. No se me ría, es algo útil. Con tanto muerto que hemos tenido debemos compensar. No se me rían que estoy hablando en serio, por favor, me van a hacer reír. Hemos aprendido, mis hermanos, que el trabajo no es lo más importante. No es lo más importante. Hay personas que solo viven para trabajar y su vida está enfocada en el trabajo, a grado tal que cuando están sin trabajo, están desorientados, están aturdidos, no encuentran qué hacer. Pero hemos aprendido que el trabajo no es lo más importante, porque mucha gente duró 3, 4, 5 meses sin trabajo. De hecho, hay quienes todavía no tienen trabajo y están vivos. Y usted dirá, eso es porque aquí en Estados Unidos, mis hermanos, nosotros que conocemos las dos caras de esta moneda, y a las dos caras de esta moneda me voy a referir a cómo es sufrir situaciones en nuestros países y sufrir la pandemia aquí en este país, qué diferente. Señores, hay más comida que personas que se la coman. Y usted ve cómo por donde quiera están entregando comida y mucha gente ya ni quiere ir a buscar comida. Pero no solamente eso, cómo se han dado facilidades. Que no paguen la renta, el gobierno la va a pagar, que esto, que aquello, que lo otro. Y claro está, aquí hay mucha abundancia aún en medio de esta crisis, pero no así en nuestros países. Frecuentemente recibo algún tipo de comunicación, sea llamada telefónica o un mensaje de texto. Hay hermanos que hace mucho yo no soy su pastor, pero me siguen llamando pastor. Cuando hay problema, ¿a quién usted llama? Al pastor. Y en nuestros países la situación no está fácil. Mucha gente está pasando dificultades, pero están vivos. El desempleo no los ha matado. Por tal razón, lo más importante no es el trabajo, es permanecer vivo. Eso es lo más importante.
Este proceso de este año también les ha enseñado a muchos gobernantes que primero la gente, que los seres humanos siguen siendo, si podemos llamarle de esa manera, la cosa de más valor en una nación. Sigue siendo el instrumento más importante de una nación. Hubieron gobernantes que quisieron callarlo del virus para que no afectara la economía y mantener la economía, y hoy en día no solamente tuvieron bajas en su economía, sino también bajas en su ciudadanía. Y perdieron en los dos terrenos. Otros tomaron las medidas del lugar y no fue esa su realidad. Hemos aprendido también de que no necesitamos de esos lujos a los que estamos acostumbrados para estar vivos. No hay que estar en esos lujos para usted permanecer vivo. Mis hermanos, la lista sería inmensa de cosas que pudiéramos señalar. Pero hay algo que nos ha golpeado en la cara, y aquí me voy a sacar del grupo, que les ha golpeado fuertemente en la cara a aquellos altaneros que se creen que por el avance tecnológico en el que estamos, somos mejores que nuestros predecesores. Lo explico. Son muchos los que creen que porque tenemos vehículos modernos que se conducen solos, porque tenemos aparatos que nos permiten estar comunicados en el mundo entero, porque tenemos aviones súper rápidos, porque tenemos un avance tecnológico inmenso, porque tenemos muchos conocimientos, somos superiores a las otras generaciones. Y eso no es así, porque con todo este avance tecnológico, con todo el conocimiento que se tiene, con todo, esta pandemia ha afectado a la humanidad como las anteriores. La más reciente pasada, que fue hace un siglo. Señores, hace 100 años ustedes buscan la foto y van a encontrar a la gente y parecerán fotos en los periódicos tomadas en el día de ayer o en el día de hoy. Todo el mundo con cubreboca. ¿Cuántos muertos? Casi 2 millones de personas muertas. Igual que en las otras pandemias. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo el avance tecnológico que tengamos, que a pesar de todo el conocimiento humano que se pueda tener, seguimos siendo seres frágiles. Eso nos ha mostrado la fragilidad humana, este virus. Mis hermanos, los que veían esas películas de ciencia ficción y la amenaza de que serán los marcianos que nos van a invadir y que van a atacar a las ciudades. Yo no sé por qué será que siempre los marcianos, donde atacan, ¿dónde es que atacan los marcianos? Nueva York, y no solo Nueva York, Manhattan. Todos los ataques de extraterrestres, por ahí es que vienen. Sin embargo, no fueron los marcianos. No fueron aves gigantes o arañas enormes. No fue Jurassic Park nuevamente. No. Un simple virus. Y un virus simple nos ha demostrado que somos frágiles. Y por eso es que digo que yo espero que hayamos aprendido, que hayamos entendido la fragilidad humana. Un simple virus y ha puesto a toda la humanidad en vilo. Ha derribado fuertes empresas, ha tambaleado grandes economías, nos tiene los nervios de punta. Y esto yo no lo estoy diciendo con gozo, no, estoy preocupado.
Pero es bueno que los altaneros, que se creen tan potente y tan prepotente, entiendan y analicen qué frágiles somos, mis hermanos. Y como para que la fiesta no se detenga, y lo estoy diciendo de una manera eufemística, diciendo algo terrible, trayéndolo como algo que sea menos terrible, a los pocos días de anunciar la vacuna, ¿qué viene? Oh, ahora el virus mutó y vamos a ver si las vacunas son efectivas para esa mutación, porque este de ahora es 70 veces más contagioso. No es que es el doble de contagioso, no, 70 veces más contagioso. Óigame, pero si el que está ahora nos ha dado lucha, ¿ustedes se imaginan este ahora? 70 veces, como para que no se pueda celebrar mucho lo de la vacuna. Esto nos sigue demostrando la fragilidad humana, sigue siendo un simple virus. Nos ha dado una bofetada, nos ha robado a nuestros seres queridos, pero también nos ha robado el querer. No nos podemos abrazar. Qué difícil. No podemos celebrar. ¿Cuántos se graduaron este año sin poder celebrar? ¿Cuántos se han casado sin poder celebrar? Y si han celebrado ha sido muy limitadamente. ¿Cuánto nos ha afectado este virus? Y tal parece como que seguirá dando agua a beber, como dicen en mi país. Eso nos debería poner la mirada en Dios. Necesitamos de alguien más poderoso que nosotros. Necesitamos de alguien que nos defienda de esta fragilidad humana. Debemos, yo diría que con tantas y tantas cosas que se planificaron para el 2020 y que no se pudieron llevar a cabo, que no se podrán llevar a cabo, nos ha demostrado que deberíamos planificar, y en nuestra planificación deberíamos decir, si Dios quiere. Si Dios quiere. Lo primero es reconocer a Dios como soberano. Y en segundo lugar, reconocer su voluntad como la que va a reinar. Por eso quiero invitarle a que vayamos a la carta del apóstol Santiago. En su capítulo 4 vamos a leer los versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Este traficar aquí no es en término negativo, porque el traficar hoy en día es sinónimo de vandalismo a los traficantes, pero es de hacer mercadería, de negociar. Y sigue diciendo el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios quiere. Aquí Santiago está hablando con aquellos comerciantes que hacían sus planes y decían, oh, iremos a tal ciudad y haremos negocios y nos enriqueceremos. Pero estas palabras caben bien, no solo para los comerciantes, sino para todos nosotros, los seres humanos, que decimos, vamos, iremos, mañana haremos, en tal año lograremos, haremos tales cosas, ganaremos, haremos negocios, tendremos ganancia. El ser humano planifica y muchas veces dicha planificación no tiene a Dios en cuenta. Planificamos como que somos dueños absolutos de nuestra vida y de nuestro futuro. Sin embargo, no es así. ¿Qué nos dice el versículo 14? Cuando no sabéis lo que será del día de mañana. Muchos que planificaron para este año 2020 muchísimas cosas no lo lograron y hoy están enterrados o calcinados. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a través de Santiago y nos dice que nuestra vida es como una niebla, es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted no sabe para dónde coge la niebla. Usted la está viendo y de pronto deja de verla. Así son nuestras vidas. Así es nuestra vida. Mis hermanos, tenemos que reconocer que no somos amos y señores, que somos simples usuarios de algo que se nos ha prestado, que se nos ha dado a administrar, que es nuestra vida, que se nos ha dado a disfrutar, que son nuestras pertenencias, porque en cualquier momento, sin previo aviso, podemos partir de esta tierra. Y lo que habremos planificado, ¿para dónde va? Por eso debemos siempre decir, si Dios quiere. Por eso es que nos dice el Señor a través de Santiago, no se jacten del día de mañana, no piensen del día de mañana como que ustedes tienen todo bajo control. Que fíjese cómo vino un virus. Y anoche veía yo un dato interesante de los animales. ¿Usted sabe cuál es el animal que más seres humanos mata? Cualquiera pensaría, los leones, ¿no? O los tiburones, no. El animal que más seres humanos mata, ¿sabe quién es? El mosquito. Cada año es el insecto que más seres humanos mata. Este año le ganará el coronavirus, pero ¿qué es? Un virus. Qué frágiles somos. Ahora, nos dice el comentarista, el doctor William Barclay, que esta incertidumbre de la vida no debe conducirnos ni al miedo ni a la inactividad, sino a una total dependencia de Dios. Fin de la cita. Es decir, el propósito de que el Señor nos diga, tu vida es simple niebla, no es para que ahora nosotros nos llenemos de miedo, nos llenemos de pánico, no es para que ahora no planifiquemos, para que no hagamos nada y que vivamos la vida a como llegue lo que llegue. No, ese no es el propósito de este pasaje, ese no es el propósito de Dios, es hacernos conscientes de que tenemos una total dependencia de Dios. Y por eso es que Santiago dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es decir,
el propósito de esta enseñanza es que nosotros planifiquemos de cara a la voluntad de Dios, si Dios quiere. En Dominicana es popular esa expresión, si Dios quiere. He escuchado que en México es primero Dios. No sé, en los otros países no recuerdo, pero sí debemos tener en mente nuestra dependencia de Dios. Hay que vivir, hay que planificar de cara a la voluntad de Dios. No es hacer nuestros planes, y quiero volver a hacer lo que siempre hago, es decir, ¿qué no significa? ¿Qué no significa planificar de cara a la voluntad de Dios? No es usted hacer sus planes todos y después venir y a presentárselo a Dios en oración. Señor, yo tengo planes de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Eso no es planificar de cara a la voluntad de Dios. Eso es usted hacer sus planes y luego llevárselo al Señor para que lo firme. Firma aquí, no me le quite nada. De hecho, hay quienes le piden a Dios con detalles. No es, ay Padre, yo quiero casarme. No, yo quiero casarme con fulana o con fulano. No, porque eso no es planificar de cara a la voluntad de Dios. ¿Y si esa fulana o fulano no te conviene? Yo siempre recuerdo el testimonio que me dio un pastor de una muchacha que llegó ese muchacho a la iglesia y ay, el pimpollo, así fue que le puso pimpollo. No sé si significará otra cosa, pero en mi país es un hombre muy bonito. Ay, es que el pimpollo, de hecho era el pimpo que le decía. Dicen, hermana, ese muchacho apenas llegó a la iglesia, ay pastor, pero es que el pimpollo me tiene maripositas en el estómago. Y por más que le aconsejaron, se enamoró del pimpollo, se casó con el pimpollo a los pocos meses del pimpollo estar en la iglesia, un nuevo creyente. Y para no hacerle la historia larga, porque no es mi interés, la noche de la luna de miel, suena el teléfono a las 2 de la madrugada en la casa del pastor, y del otro lado, mire, cada vez que uno como pastor recibe una llamada a esa hora, sabe que bueno no es. Y el aló, así que decimos hello en dominicana, ¿no? Aló. Aló. Los sollozos del otro lado. ¿Y quién es? Pastor, soy yo, fulana. Hermana, un accidente tuvieron. Porque se fueron de luna de miel. Dice, no, el pimpollo que me entró a golpe. Desde la luna de miel. Se casó con una tambora. Eso pensó él. Porque planificar de cara a la voluntad de Dios no es yo hacer mis planes como nos pasa. De hecho, y voy a decir con esto, que a veces nos pasa así a los que mejor nos comportamos, que hacemos nuestros planes y se lo llevamos a Dios. Son muchas las personas que usted lo escucha cuando uno lo invita a desarrollar un ministerio. No, yo primero voy a terminar un curso que comencé, o primero voy a hacer mi carrera, y usted dice, oh sí, ¿y qué te falta? No, yo entro el año que viene a la universidad. Oh sí. Quizá usted no lo ha escuchado, pero yo como pastor sí he escuchado esto hasta la saciedad. Personas que tienen todo muy bien planificado y piden la oración. Hermanos, yo le pido la oración porque mis planes son esto. Pero ellos como buenos cristianos, y tengo que ponerlo entre comillas, esos buenos cristianos, tienen todo su plan y se lo traen a los pies del Señor. No a los pies, a las manos del Señor. Señor, firma aquí. No me cambie nada. Yo quiero ser profesional a tal fecha, estar casado a tal fecha, quiero hacer esto a tal fecha, y mi casa a tal fecha, y esto a tal fecha. Eso no es planificar de cara a la voluntad de Dios. Eso es usted querer que Dios sea un aliado suyo para usted lograr sus planes. Son dos cosas diferentes. ¿Entendido?
Cuando usted tiene todos sus planes hechos y le dice, Señor, yo te pido que tú me des esto y me des esto y me des esto. Usted lo que está buscando es un aliado, no un Señor. Esta mañana en la escuela dominical aprendíamos del joven rico. ¿Qué tengo que hacer? Si era hacer una sinagoga y regalárselo a los pobres, había cuarto para hacer la sinagoga. ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Tal cosa, ya lo hice, ¡pap! Fíjense que cuando el joven rico, el Señor le dice al Señor la lista de cosas que había hecho, él lo que estaba esperando, ¿qué era? El cotejo de aprobación. Le dice, ve y vende todo lo que tú tienes y ven, sígueme, para que comiences. Mis hermanos, ¿qué es planificar de cara a la voluntad de Dios? Lo primero es usted planificar en base a la voluntad revelada de Dios. Pastor, ¿y eso qué es? Lo llamamos Biblia. Esta es la voluntad revelada de Dios. Hay dos. La revelada que está aquí y la no revelada, que es lo que Dios no nos ha puesto en su palabra, pero que se cumple en el día a día. En la no revelada estaba el virus. No lo decía aquí, pero sí decía que habrán pestes. ¿Y esto qué es? ¿Es una pestilencia? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas degradaciones? Mis hermanos, es planificar, vuelvo a repetir, de cara a la voluntad revelada de Dios. Lo que Dios ha enseñado en su palabra, lo que Dios nos ha instruido. Y solo voy a mencionar algunas cositas, porque esta es una cita para toda la vida. Usted planificar siempre de cara a la palabra de Dios. Nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Nuestra santificación. ¿Qué es yo planificar en base a la voluntad de Dios? No es yo hacer mi lista de peticiones y luego venir, ay, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. No, eso no es planificar en base a la voluntad revelada de Dios. Eso es yo revelarle mi voluntad a Dios. Pero Dios ha revelado su voluntad. Y su voluntad en 1 Tesalonicenses 4:3, uno de los versículos, uno de los pasajes donde Dios habla de eso, es nuestra santificación. Entonces, cuando usted planifica conforme a la voluntad revelada de Dios, es cuando usted se siente y dice, en mi vida tengo este pecado, esta conducta pecaminosa, esta conducta que me lleva a pecar, esto que hago. Para el 2021 yo quiero eliminar 3 de estas 15 que hay. ¿Por qué? Porque mi meta es que para el 2021 yo quiero ser más santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea más santo. ¿Es la voluntad de Dios nuestra santificación? Claro. Envió a su Hijo para quitar el pecado de nosotros. Nos envió a su Espíritu Santo para que nos santifique. Y hay una responsabilidad nuestra en ser santos. Por tal razón, mis hermanos, como estamos en esa época del año donde planificamos y nos ponemos metas para el año siguiente, ponga dentro de su lista la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea santo. Y eso no es que usted va a orar, ay Señor, ayúdame a ser santo, Señor, hazme santo. No. Usted sabe bien con cuáles cosas ofende a Dios. Por tal razón, ponga en su lista de metas para el próximo año la santificación. Pero tradúzcalo eso a tiempo real. Porque no es solamente, yo quiero ser más santo. Ahora, ¿qué significa eso? Lo primero es que para usted hacerse más santo tiene que exponerse más a la palabra de Dios.
Por tal razón debe estudiar más a fondo la palabra de Dios, conocer más a Dios a través de su palabra, no a través de su imaginación. Porque hay muchos, es que en el Dios que yo me imagino, no, Dios no te ha dejado que tú lo concibas a través de tu imaginación. Dios se ha revelado en su palabra y quiere que le conozcamos, que conozcamos la palabra de Dios y que conozcamos al Dios de la palabra. Por tal razón, una de tus metas debe ser esa. Los planes de Dios es que la voluntad de Dios es que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Y no voy a hablar de esto porque hemos predicado de Sermón del Monte. Yo creo que ustedes están que el Sermón del Monte le da teriquito, como decimos en mi país. Yo creo que ustedes han comido más Sermón del Monte que tortilla en los últimos días. Y lo que falta todavía. Pero ustedes recordarán muy bien, mis hermanos, como nos habla el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33, de que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, no las añadiduras. Mira, Dios dice, las añadiduras ya tú las tienes. No te afanes en qué vas a comer, en qué vas a beber, qué vas a vestir. Eso ya yo te lo di. No te preocupes. Afánate, ocúpate, preocúpate por el reino de Dios y su justicia. Entonces, para este 2021, planifica de cara a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su reino, su justicia. Por tal razón, planifica para tú integrarte más en el reino de Dios. Pastor, ¿y cómo yo logro integrarme más? Lo primero es que voy a tomar una frase prestada de un grupo con el que no compartimos doctrinalmente hablando, pero que esa frase es bíblica, es decir, es la esencia. Los testigos de Jehová, sus templos se llaman Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Pues mire, este es el salón del reino de los evangélicos. Si usted quiere someterse al reino de Dios, si usted quiere buscar el reino de Dios y su justicia, dentro de la lista, pero no de al final, dentro de las prioridades debe estar el usted asistir a la iglesia. Porque en este lugar venimos a adorar a nuestro Rey. En este lugar venimos para que nuestro Rey nos hable a través de las alabanzas, a través de los testimonios, a través de la prédica, a través de las oraciones. Hay hermanos que creen que Dios no le habla a uno a través de la oración. Si es verdad que orar es hablar con Dios. Lo que pasa es que si usted solo se hinca y comienza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y no deja a Dios hablar, hay gente que son así. Hay gente que usted comienza una conversación con ellos y si usted los dejó hablar primero, el tiempo se fue ellos hablando solamente. Mire que todos somos así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos en el tiempo de oración? Pedir, pedir y pedir, pero no esperamos que Dios nos hable. Y Dios va a hablar a tu corazón a través de la oración. Mis hermanos, nosotros debemos planificar conforme a la voluntad de Dios, aún para las cosas de la iglesia, aún para las cosas ministeriales. Y es lo que nos enseña Simon Kingsmaker, quien nos habla en el comentario de William Hendrickson de esta porción bíblica, cuando nos dice que el apóstol Pablo también planificaba las cosas que él iba a hacer ministerialmente hablando, aún esas él las ponía en la voluntad de Dios. Y aquí nos cita Kingsmaker, en primer lugar, cuando Pablo dejó Éfeso, le dijo a los judíos, volveré si es la voluntad de Dios. Hechos 18:21. En segundo lugar, le dijo a los corintios, vendré a vosotros muy pronto si el Señor lo dispone. 1 Corintios 4:19. Otra cita,
le prometió a los creyentes en Corinto pasar algún tiempo con ellos, si el Señor lo permite, 1 Corintios 16:7, pero también dijo lo mismo en Filipenses 2:19 y en el versículo 24, en Hechos 6:3, en Hebreos 6:3, también nos dice, los que creemos que el apóstol Pablo escribió a los hebreos, pero el escritor a los hebreos, si Dios quiere, aún para lo ministerial. Por eso es que hay algunos hermanos que se me acercan, pastor, ¿y qué vamos a hacer con tal cosa? Vamos a orar. Y algunos pensarán que, pero ¿y qué tanto es que oramos? Es que necesitamos depender de Dios. Porque ¿de qué nos sirve? Mis hermanos, ¿de qué nos sirvió a nosotros hacer una planificación como la que hicimos este año? Nos fuimos de retiro y no le quito nada al retiro. Estuvo muy bueno. Fue un espacio donde estuvimos con Dios. Eso es lo bueno del retiro. Porque la planificación que hicimos, ¿para qué nos sirvió? Para depender de Dios. Porque ¿qué se hizo de eso? Nada. Pero aún en eso, mis hermanos, nosotros tenemos que depender de la voluntad de Dios. De hecho, debemos hacer nuestros planes en base a la voluntad que el Señor disponga. Ya les hablé de la voluntad revelada. No le di muchos detalles, porque aquí está la Biblia para que usted la lea. Pero hay una voluntad no revelada. ¿Y cómo yo sé que no fue que la voluntad revelada de Dios? Bueno, si yo hice todo lo que humanamente me tocaba hacer, me correspondía hacer como pastor, y veo que los resultados no fueron en base a lo que yo esperaba, ¿qué debo hacer? Esperar la voluntad de Dios y decir, esta fue la voluntad de Dios. Trabajamos, planificamos, hacemos y luego no vemos resultado. ¿Cuáles resultados vamos a tener? La voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que ustedes estuvieran aquí. Esa es la voluntad de Dios. No es que nos sentamos a no hacer nada. Yo voy a esperar que Dios obre. No. Oramos, planificamos, trabajamos, pero los resultados son del Señor. Es el Señor el que va a edificar su iglesia. Es el Señor el que sabe quiénes son iglesia y quiénes no. A veces, como aprendimos en la escuela dominical, voy a repetir, con aquella enseñanza cuando los discípulos no quieren dejar pasar a los niños, nosotros no somos quienes decidimos quién es y quién no es. Hay a muchos hermanos que usted lo ve y dice, wow, este sí que es. Y al poco tiempo se rajan, como dicen en México. Y aquellos que usted lo vio apagadito, un día se encienden y vaya usted a ver el tremendo hombre de Dios, la tremenda mujer de Dios que había en ese calladito, apagadito, que no hacía nada. Y aquel que se estaba llevando el mundo por delante, no hizo nada. Por tal razón, mis hermanos, cuando nosotros planificamos, aún en lo ministerial, debemos decir, si Dios quiere. ¿Qué era el apóstol Pablo? Un misionero, un plantador de iglesia, un apóstol. Y en cada uno de esos escritos dice, yo quiero ir a visitarlo a ustedes, si Dios me lo permite. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, cuando se separó de Bernabé, quería predicar en Asia Menor. ¿Y qué dice él? El Espíritu Santo nos lo impidió. ¿Y qué era él? Un predicador del evangelio. ¿Qué iba a hacer él? A predicar el evangelio. ¿Necesitaban esas personas escuchar el evangelio? Sí. Pero el Espíritu Santo le dijo que no. Y ellos estaban para este lado de la derecha y el Espíritu Santo lo mandó para el lado de la izquierda. Un varón macedonio se nos apareció y nos dijo, venid a Macedonia y ayudadnos. Por eso es que planificamos y hacemos, pero cuando vemos los resultados, debemos decir, esta ha sido la voluntad de Dios. Y esta parte yo no sé si se la estoy predicando a ustedes o me la estoy predicando yo mismo. Trabajamos, nos esforzamos, los resultados son del Señor. Y qué bueno es saber la voluntad de Dios en ese sentido.
de que dependemos de Él, que los resultados son de Él. ¿Quién no quisiera? ¿Qué pastor no quisiera ver que su iglesia crece, que los ministerios se diversifican? Miren, mis hermanos, hemos invertido un dineral en el ministerio de adoración, hemos invertido esfuerzo, y eso se lo he dicho varias veces. Pero, ¿quiénes están en el ministerio de adoración? Los que el Señor quiere que estén. Esos son. ¿Qué ministerio de adoración tenemos? El que el Señor quiere. Nos hemos esforzado por avanzar más, hemos pagado músicos. ¿Cuántos no han comenzado a estudiar música? Incluyendo las hijas mías. ¿Pero están en el ministerio de adoración? No. Porque las cosas son conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno es que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es buena, como nos dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No importan, mis hermanos, las circunstancias de la vida que vengan a nosotros, que tengamos que atravesar, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. Aunque tengamos que atravesar por situaciones de enfermedad, de escasez, aunque haya coronavirus, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios está trabajando en nosotros a través de todos estos procesos. No estamos perdiendo el tiempo. Algunos pensarán 1 año perdido. Yo soy de los que pensaba así. 1 año que hemos perdido, 1 año trancado. No, 1 año en donde el Señor está trabajando en nosotros. Solo espero que hayamos aprendido. Porque el que no aprueba la materia, ¿qué le pasa? Repite el curso. Yo espero que hayamos aprendido. Porque de lo contrario tendremos una cita con este curso de nuevo. Quizás no con una pandemia, quizás con una enfermedad particular. Porque hasta que no aprendamos, Dios quiere llevarnos a la estatura de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, coge esa última parte y métasela entre ceja y ceja, entre oreja y oreja. La meta de Dios en su vida es que usted llegue a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está usted planificando para el año que viene para parecerse más a Cristo? ¿Qué usted está planificando para el año que viene para usted crecer en la medida de la estatura de Cristo? ¿Dónde va a detenerse el Señor cuando lleguemos a esa estatura? Y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y fíjese que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Mire, Dios se le ha metido en la cabeza de que usted sea perfecto. Y no lo va a soltar hasta que Él vaya a hacer todo lo que usted tenga que hacer para llegar a esa perfección. ¿Qué es mejor? ¿Que usted venga y le presente los planes a Dios o que usted se someta a los planes de Él? Por eso es que el mismo Santiago dice, pedís y no recibí porque pedís mal. Pidan lo que Dios quiere darle. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero que tú obres en mí a llevarme a la estatura de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero parecerme a Él. Y si esto representa ser semejante a Él en su muerte, Señor, mátame así. Porque lo que quiero es parecerme a Cristo. Hemos entregado un libro pequeñito pero grande,
que esté en la disposición de hacer suyo ese desafío. ¿Qué haría Jesús? Lo que le está diciendo es que usted se comporte como se comportaría Jesús. ¿Y cómo usted sabe cómo se comportaría Jesús? Aquí está. No comience ahora a inventar. Yo creo que Jesús haría un salón de belleza, pero que no incluya tal cosa. Aquí está. No deje volar la imaginación, que aquí está. La imaginación nuestra está corrompida porque no hay un área del ser humano que no haya sido tocada por el pecado. Mis hermanos, debemos poner nuestros planes en las manos del Señor, porque planificar conforme a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es perfecta, pero también está revelada. ¿Sabe quizá que usted no conozca de la voluntad del Señor? Si es que usted no se ha casado, quizá con quién se va a casar. Eso usted no conoce de la voluntad del Señor. Pero con todo y eso ya Él le ha dado parámetros. No se vaya a enamorar de un impío. No se vaya a enamorar de una impía. Porque ya Él le ha dicho en su palabra, por ahí no. Porque ha dado parámetros. Mis hermanos, Dios es tan maravilloso que nos ha hecho partícipe de su naturaleza. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Mis hermanos, Dios nos ama tanto, como cantábamos hace un ratito, que el amado del cielo estuvo en la disposición de dar a su Hijo. Y así como Él le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, yo sé los planes que tengo para vosotros, así a nosotros nos dice que tiene planes maravillosos para nosotros y nos lo ha revelado aquí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4. Esos planes maravillosos es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos la dio. Y entonces, ¿por qué es que no somos tan píos? Porque todavía tenemos la mano llena de nuestros planes y nuestras metas y no queremos echar mano a lo que Dios nos está dando. ¿Usted quiere planificar en base a la voluntad de Dios? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, llénate de Dios. Llénate de su palabra. Que tu meta principal sea el reino de Dios. Y todo lo demás, carrera, casa, carro, pareja, hijos, te lo van a dar de añadidura. Pero tiene que confiar en Dios de que Él te lo va a dar todo. Hay que confiar en el Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros planificamos y luego esos planes no se hacen realidad porque nuestra capacidad es muy limitada, pero la del Señor no. En Isaías 55, 8 y 9 el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, saber eso para mí es maravilloso. Qué maravilloso es saber que hay cosas que aunque yo se la pida a Dios, Él no me la va a dar. ¿Por qué? Porque eso no me va a edificar. Sí, pero pastor, son cosas buenas que yo estoy pidiendo. Sí, tú puedes estar pidiendo cosas buenas. Y aquí le quiero tomar un pedacito prestado a un sermón que tenemos en pausa. A veces queremos cosas buenas. Yo quiero tener buena fe.
pero para aplicarla con mala fe. Juan y Jacobo, cuando no recibieron a Cristo, se le acercan y le dicen: ¿tú quieres que pidamos que descienda fuego del cielo para que lo queme a todo? ¿Tenían fe? Claro que la tenían, pero para mala fe. Querían quemar una aldea completa. ¿Con fuego de dónde? Del cielo. Porque ellos eran hombres de Dios. Para que usted vea que cuando aún esas cosas que nosotros pensamos que son para la gloria de Dios que le estamos pidiendo, no nos convienen, Dios no nos las da. ¿Ustedes se imaginan? Gracias a Dios que ellos le preguntaron a Jesús, porque hay algunos que ni preguntan. Gracias a Dios que ellos le preguntaron a Jesús. Y se veía como algo bueno. Esos dos hermanos tenían tanta fe que iban a pedir fuego del cielo para quemar esa ciudad. Y le dice Jesús: están equivocados. Ustedes no saben. Así mismo nos dirá el Señor a nosotros frecuentemente: pero lo que tú estás pidiendo, pues tú te equivocaste. Sí, pero que yo estoy pidiendo. No, pero eso no es conforme a mi voluntad. Esos no son mis planes. Pero qué bueno que el Señor tiene planes maravillosos para nosotros. Qué bueno que el Señor nos da conforme a su voluntad. Qué bueno es que aunque pidamos, el Señor nos va a dar conforme a su voluntad. Por eso es: si Dios quiere, viviremos. Y si Dios quiere, haremos. Y eso es importante que lo entendamos, porque a veces pueden ser cosas buenas que usted quiera hacer, pero que esas cosas buenas usted las va a usar para su vanagloria, para su orgullo. Sí. No, porque ahora cuando yo sea que esté dirigiendo tal ministerio, yo quiero que ahora es que la iglesia va a ponerse de verdad. Yo no sé por qué será que todos tenemos ese deseo, pero cuando estamos nosotros dirigiendo el ministerio. Pero cuando está otro dirigiendo el ministerio, a veces ni asistimos, a veces ni apoyamos. Pero cuando somos nosotros que convocamos, queremos que venga gente, venga pueblo. ¿Y cuál es la intención final? Oh, que vengan a tener un encuentro con Dios. Ese es el cuento que decimos. Es que vean lo bueno que yo soy en este ministerio. Es que vean que así es que se deben hacer las cosas como las hago yo. Y por eso es que el Señor, en su misericordia, porque para eso necesitamos la misericordia de Dios, en su misericordia Dios no lo permite, porque sabe que si lo permite nos llenamos de vanagloria. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dice que había orado 3 veces para que le quitaran el aguijón? ¿Y qué le dice el Señor? No, es que tú no es que te quiten el aguijón que tú necesitas, tú lo que necesitas es mi gracia, y si eso te es poco, entonces yo te doy otra cosa. Y el apóstol Pablo dice: tu gracia es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios, porque aún para las cosas que pedimos necesitamos depender de Él. Versículos 16 y 17 para cerrar, dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y dice el 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Ahora que usted está planificando su 2021, porque a final de año siempre nos ponemos las metas, esa meta para bajar de peso, esa meta para terminar el curso de inglés, esa meta para hacer el curso de tal cosa, ahí, o para comenzar la universidad, o continuar la carrera, o hacer esto. Siéntese y piense: pero yo no tengo aquí de lo que son la voluntad de Dios. Yo no tengo aquí en cuáles ministerios voy a trabajar como meta en este año. En cuáles de las cosas que yo hago en la iglesia quiero hacerla mejor. No para vanagloria, para la gloria de Dios, porque Dios se merece lo mejor. ¿Cuál es el tiempo que voy a estar invirtiendo en un estudio serio de la palabra de Dios? Mire, nadie que se pone a estudiar seriamente la palabra de Dios, seriamente, no es transformado. No hay una persona que estudie seriamente la palabra de Dios y que no sea transformado.
Ahora, una cosa es saber, y déjeme decirle que los fariseos y los escribas sabían de Biblia. Ojo con eso. Una cosa es saber y otra cosa es practicar. De hecho, el Señor le llama a esa gente necio. Al que sabe y no practica, necio le llama. De hecho, cuando una persona tiene más conocimiento bíblico y no lo vive, lo que hace es pecar, porque aquí lo acabamos de decir. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. En conclusión, mis hermanos, el virus habrá dañado muchos planes y todavía dañará muchos tantos, pero nunca podrá dañar ni entorpecer los planes de Dios. Los planes de Dios para tu vida, para mi vida, para este mundo se siguen cumpliendo, a pesar de que el virus haya venido. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tal razón, ya usted sabe que usted debe planificar en base a la voluntad de Dios. Su voluntad revelada y su voluntad no revelada. ¿Qué cosas estarán dentro de tus metas para este 2021? Pon dentro de tus metas primarias una planificación que tenga que ver con que tú seas más santo, más santa. Planifica para buscar más el reino de Dios y su justicia. Planifica para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Pon eso dentro de tus planes. Pon eso dentro de tus metas. Que no solamente tengas metas en cosas humanas, pasajeras, superfluas. Pastor, ¿y esas cosas cuáles son? Todo lo que tú no te vayas a llevar a la eternidad es superfluo, es pasajero. Todo. Todo lo que tú vayas a dejar en este mundo cuando te mueras es pasajero. Por eso el Señor le llama a esas cosas añadiduras. Porque lo principal es el reino de Dios. Es hacer tesoro en el cielo. Es que el tiempo que tú inviertes en las cosas de Dios es el mejor tiempo invertido. Oremos. Padre, gracias Señor, porque tus pensamientos son sublimes, son altos, mayor que los nuestros. Y sabemos, Señor, que tú seguirás cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas. Padre, y en este momento, como iglesia, te suplicamos precisamente eso. Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas. Señor, llévanos a la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, apaciónanos con tu palabra, apaciónanos con tu reino, con tu justicia. Apaciónanos, Señor, con Cristo. Y ayúdanos a mantener nuestra vista fija en las cosas de arriba, que son eternas, no en las cosas perecederas. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. La Iglesia Bautista, la palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.